Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy traigo un tema un tanto diferente, ya que un hermano que estudia en una escuela bíblica me hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo presentar un buen resumen de un texto? A él le asignaron un texto y quiere saber cómo hacer un buen resumen. Lo primero que tengo que decir es que yo he estudiado en varias escuelas bíblicas, en varias universidades, como la Universidad de Aberdeen, la Universidad Católica de Honduras, el Instituto Baxter, la Universidad Autónoma de Honduras. Y en todas esas escuelas siempre me pedían resúmenes de textos. Cuando el profesor es bueno, generalmente me da todas las instrucciones que yo necesito, qué es lo que él espera, si espera un buen resumen, creatividad, comentarios extra, cuál es el número de páginas, cuál es el tipo de letra y el tamaño que requiere. Cuando he tenido malos profesores, ellos simplemente dicen, entrégueme un resumen y ahí uno está a ciegas. A veces me han calificado mal por entregar muy pocas páginas y a veces me han calificado mal por entregar muchas páginas. Así es de que lo mejor es preguntarle al profesor cuántas páginas espera, el tipo de letra, el tipo de espaciado y más o menos qué es lo que él espera de un resumen. Hay profesores que no se abren y entonces yo, pues, no sé qué hacer. Entonces, para ellos va este video. Lo que se espera de un buen resumen es más o menos un 3%. Y eso significa que por cada 100 páginas que contenga el libro, yo voy a entregar 3 páginas de resumen. Si el libro contiene 200 páginas, mi resumen tendrá 6 páginas. Si el libro tiene 300 páginas, mi resumen tendrá 9 páginas. Y así. Generalmente se usa un tipo de letra número 11 o 12, más o menos, y siempre se debe entregar a doble espacio, nunca a espacio sencillo. Siempre es a doble espacio. Eso significa que cada página va a contener entre unas 20 y 25 líneas. Bueno, ahora paso a lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es familiarizarme con el contenido del libro. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa leer muy bien el título, el nombre del autor, algo sobre el autor. Esa información generalmente la tengo aquí en la contraportada. Luego tengo que dirigirme a las primeras páginas y ver el índice. ¿Cuáles son los temas que va a tocar? Y generalmente los libros buenos van a tener un índice muy completo, donde están los títulos y los subtítulos. Si no aparecen los títulos y los subtítulos en el libro que estoy leyendo y no puedo leer el índice para familiarizarme, es bueno hacer ese tipo de lecturas de nada más los títulos. Voy a través de todo el libro solo leyendo los títulos e imaginando el contenido. Recordemos que esto solo es familiarizar. Punto número 2, debo hacer el resumen primario. Aquí es donde muchas personas aconsejan. Haga una lectura exploratoria, es decir, lee todo el libro antes de empezar a resumirlo. Eso es bastante bueno cuando yo tengo tiempo, pero generalmente, y he sido estudiante toda mi vida, uno nunca tiene tiempo. Yo he tenido que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eso significa 8 horas de trabajo al día y luego en el poquito tiempo que me queda tengo que leer, hacer resúmenes. Eso es muy difícil. Y entonces no lo puedo hacer como yo quisiera. No puedo hacer toda esa lectura exploratoria porque se me va el periodo de clases. Entonces vamos a empezar de un solo. Primero me familiarizo, decía, con el contenido del libro y ahora sí vamos a empezar con mi resumen, que sería el punto número 2. Lo ideal es que yo trabaje con mi computadora o con mi cuaderno de notas, lo que sea más fácil para mí. Luego tengo que ir leyendo subtítulo por subtítulo. Anoto el subtítulo que voy a leer, leo el subtítulo sin tomar notas, de principio a fin. Y luego escribo lo que yo recuerdo de la lectura. Si no recuerdo, que siento que no comprendí, vuelvo a hacer la lectura, pero no debo copiar literalmente lo que está en el libro. Se me va a llenar de contenido la computadora. Simplemente debo leer y luego, por decirlo así, cerrar el libro y escribir lo que yo recuerdo. Esto es importantísimo. Porque en un resumen yo estoy entrenando mi mente para que comprenda el libro.
Yo tengo la capacidad de leer un libro y recordar todo lo que he leído en ese libro, pero eso no es nato, yo no nací con eso. Eso se adquiere haciendo resúmenes, haciendo el ejercicio que estoy diciendo. Leo el título, es decir, el subtítulo, el pequeño título. No debo pasarme al siguiente. Un título, leo una página, página y media, 2 párrafos, lo que contenga. Y luego de memoria coloco ese contenido. Recordemos una vez más que es a un 3%. Y eso significa que si he leído una página, eso más o menos es 2 líneas de contenido. O 3 a lo sumo. Vamos a quedarnos con 3. Escribo en 2 líneas o en 3 líneas el contenido de una página de memoria, no más. Si soy capaz de recordar mucho más, debo resumir ese contenido a 2 o 3 líneas, lo más importante. El resto lo dejo por fuera. Paso al siguiente subtítulo, lo anoto y vuelvo a escribir 2 o 3 líneas. Si el subtítulo tiene 5 páginas, por ejemplo, de contenido, debo leer esas 5 páginas y luego resumirlas en unas 10 líneas, 12 líneas. Una vez que he hecho eso en todo el libro, y aquí es donde debo programarme, porque si yo tengo un mes para ese resumen, entonces debo dividir el contenido del libro en un mes. Si tengo 2 meses, debo dividir el libro de contenido y ponerme una tarea diaria. Es decir, diario debo leer alrededor de 10 páginas, diario debo leer alrededor de 15 páginas o 3 páginas. Debo programar. Una vez que he terminado el segundo punto, es decir, ya tengo en mi computadora o en mi cuaderno de notas, si soy de la vieja escuela, todo el libro resumido. Ahora paso al tercer punto, que es la redacción. Hago a un lado el libro, ya hice ese trabajo, tomo mi computadora, la jalo y empiezo a redactar mi resumen. Recordemos que solo he tomado nota, solo he leído los títulos, los subtítulos, he puesto de memoria aquello que considero que es más importante, pero resulta que los libros a veces son redundantes. Erickson no lo es. Erickson es un tremendo escritor. A mí me encanta, me fascina este libro y no le estoy haciendo publicidad ni me están pagando para que usted lo compre. No me gusta porque es bautista y por lo tanto es calvinista y teológicamente yo no soy calvinista. Sería lo que yo le criticaría, pero al mismo tiempo es bueno leer algo que no compagina perfectamente con mí porque eso me hace crecer. ¿Ya? Pero como lo estoy recomendando, estoy diciendo la parte calvinista no me gusta. Ahora paso a la computadora y empiezo a redactar. Ok, los libros a veces son redundantes. Eso quiere decir que en las notas que yo tomé de título y subtítulo, en esas notas probablemente anoté varias veces la misma idea que el autor presenta en varios segmentos del libro. Yo voy a eliminar las ideas repetitivas porque voy a hacer un resumen muy bueno. Entonces, elimino. Por eso es que permití 3 líneas, 2 o 3 líneas y eso me va a dar mucho más contenido. Voy a hacer un resumen del resumen y voy a redactarlo bonito. En mis notas yo no he redactado bien, solo he colocado las ideas. Pero ahora digamos que en mi computadora yo tenga 10 o 12 páginas de contenido y lo que yo necesito es un resumen de 7 páginas. Entonces, tengo 3 páginas para votar, ¿sí? Miro las ideas y ahora sí le doy mi propia redacción. A ese contenido de 6 páginas o 7 páginas ya bien redactadas, en que yo me senté, eliminé lo que era repetitivo, en determinado momento arreglé mi redacción y tal vez, qué sé yo, puse una idea que vi en el libro, que estaba ahí presente, pero que no anoté. Hice ese arreglo. Ahora tengo mis 6 páginas de contenido, mis 7 páginas de contenido. A esas 7 páginas de contenido, yo tengo que hacerle una conclusión. En esa conclusión, ya que tengo todo redactado, en esa conclusión voy a hacer un resumen y un comentario. Un resumen significa las 6 páginas, las voy a sintetizar en un párrafo. Y luego, en 2 o 3 párrafos, voy a dar mi punto de vista. Esta ya es mi apreciación de la obra, ¿sí? Esa sería mi conclusión. Una síntesis
y una apreciación. ¿Qué opino yo? Y ahora sí, voy a hacer de último la introducción. En esa introducción, a los profesores les encanta que uno agradezca la lectura, que uno diga, he aprendido mucho, me encantó el trabajo que usted me dio y no le estoy diciendo que sea mentiroso, solo estoy diciendo, a los profesores les encanta que uno les diga que la lectura fue útil. Y en ese sentido, toda lectura es útil y usted puede encontrar los beneficios que obtuvo en ese libro. Se colocan en la introducción. ¿Sí? Allí, usted dice, muchas gracias por haber asignado esta lectura. Realmente fue una lectura muy buena. Yo aprendí muchas cosas, cambió mi visión de X o Y tema y luego pasa al contenido, la conclusión, ¿no? Y luego la portada, y ahí no tengo yo que decir mucho, ya un estudiante de universidad pues tiene que saber cómo se hace una portada. Muy bien, así es como se hace un resumen. ¿Hago yo resúmenes para mí mismo? Ya que no estoy en una escuela, sí. Y en los resúmenes que yo hago para mí mismo, agrego otros 2 ingredientes. Las ideas que para mí son nuevas. He leído mucho. Entonces, cuando yo abro un libro, compro un libro y leo por primera vez ese libro, a veces ese libro arroja información que yo ya conozco. ¿Para qué la pongo en mi resumen si yo ya la domino, ya la tengo? Voy a colocar generalmente, pero esto no es para entregar, ¿sí? Esto no es para entregar. Esto es para mí mismo. Porque también la pregunta del hermano era, ¿cómo hace usted un resumen para usted mismo? Pues yo coloco aquellas ideas que son nuevas, que son novedosas, que yo no había encontrado en otro lugar y las necesito. Porque muchas veces cuando yo voy a dar una conferencia, una predicación, voy a entregar un trabajo, un ensayo, recuerdo una brillante idea, pero no recuerdo dónde la leí. Entonces debo anotar dónde la estoy encontrando, si esa idea ingeniosa, y a veces también con la página donde la encontré. O sea, esta página, para que no me sea difícil buscarla para citarla o simplemente para citarla de manera literal o simplemente hacer una paráfrasis. Y la segunda cosa que yo coloco es mi pensamiento sobre el texto. Debo dialogar. Por ejemplo, leo un libro de Erickson, yo no lo conozco a él personalmente, me hubiera encantado recibir clases con él, pero no tuve la oportunidad. Sin embargo, al leer su libro, yo estoy tomando una clase con él. Entonces, a la hora de leer este libro, yo no simplemente debo recibir la información de manera pasiva, que mi cerebro se vaya llenando, sino debo ser activo, debo dialogar, debo preguntar. Entonces, muchas veces yo hago preguntas que quisiera hacerle al autor. Esa pregunta vaya. O a veces yo hago críticas y digo, aquí se equivocó. Hizo una mala exégesis del pasaje por esto, esto y esto. Y tiendo a hacer esas anotaciones. Bien, pero el resumen había terminado con la introducción, la conclusión y sobre todo un último comentario, ¿sí? No se llega a ser académico con pereza. Los estudiantes saben que los profesores no leen los resúmenes. Y lo saben porque a veces entregan un mal resumen y el profesor le da una buena nota. Y yo por eso procuraba leer todos los resúmenes. Yo siempre fui un profesor que no dejaba resúmenes, hacía examencitos, hacía pequeños exámenes para ver si el estudiante había leído o no el libro. Pero cuando dejaba resúmenes, intentaba o trataba de leer el resumen y calificarlo bien. Resulta que los profesores siempre están muy atareados porque en término general tienen 4 o 5 horas de clase. Con cada hora de clase, ellos necesitan una hora previa para preparar la clase, si la quieren dar bien, si quieren ir actualizándose, si quieren prepararla bien, ¿no? Necesitan una hora previa. Eso significa que si yo enseño 5 horas de clase, o 4 horas, 5 horas de clase, necesito otras 4 o 5 horas para prepararme. Y eso ya me dio 10 horas de trabajo al día. ¿A qué hora yo voy a calificar los resúmenes que he pedido? Generalmente no tengo tiempo. Los profesores no tienen tiempo.
tienden a no leer los resúmenes de los estudiantes. Si tengo 40 estudiantes, voy a leer 40 resúmenes con el mismo contenido. Eso es sumamente aburrido. Y entonces tiendo a simplemente dar una nota sin leer. Los estudiantes saben eso o lo sospechan y por lo tanto no gastan tiempo haciendo resúmenes de los libros. Mala idea. No se llega a ser académico con pereza. Así es de que es necesario concientizarse de que el resumen que el profesor me está pidiendo, me lo está pidiendo por mi bien. Y yo debo sacar el máximo provecho de esa tarea. Tengo el tiempo y muchas veces tengo la beca para hacerlo. Así que hay que hacer un buen trabajo, no tanto por la nota que voy a recibir, sino por lo que a mí me va a ayudar este ejercicio. Me ayuda en dos sentidos. Número uno, conozco el contenido del libro. Puedo hablar del libro con propiedad porque lo he leído con cuidado y lo he resumido muy bien, así es de que lo conozco. Este es el primer beneficio, tengo el contenido. Pero el segundo beneficio es mental. Es decir, si yo hago el trabajo como debe ser hecho, mi cerebro se desarrolla. Yo tengo la capacidad de leer un libro de pasta a pasta y recordar de qué trata y poder discutir o disertar sobre el libro. Esa habilidad no es nata. Eso no es una inteligencia con la que yo nací. De hecho, a mí me daba pereza leer. Y cuando yo leía la Biblia, antes de empezar mis estudios teológicos, cuando yo leía la Biblia, no la entendía. Yo recuerdo haber leído primero a los Corintios y luego quedarme pensando qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en toda esta carta, porque yo no recordaba absolutamente nada. Ok. Entonces, hacer ese tipo de resúmenes me ayuda a mí a desarrollar el cerebro. Así es de que yo debería de hacerlos aún si no tengo que entregarlos, aún si ya soy un predicador en iglesia y no tengo que hacer este tipo de resúmenes para una escuela bíblica, debería de adquirir esta práctica por beneficio propio. Recordemos que lo que no se usa simplemente se oxida. Y esto se los comparto porque Jesucristo merece predicadores con excelencia. Bien, que el Señor los bendiga.